Bueno, buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Vicente. Me hace mucho preguntarte, por ponernos un poco al día. Dale. Pues, por un lado, o bien tus últimas curiosidades que te inquietan y que estás investigando, o en qué andas estos últimos días. Bueno, esto que te contaba, ¿no? Este formato entrevista, este formato diálogo, que siento que es mucho mi formato, que es el formato de la mayéutica socrática, que es el diálogo irónico, ¿no? Ese diálogo que nos lleva a recordar la verdad que hemos olvidado en el momento del nacimiento, ¿no? Y lo mismo el pratnavijña, que es esa palabra que siempre me cuesta tanto pronunciar, y que corresponde al recuerdo socrático platónico, y que es reconocimiento o recuerdo, ¿no? Y es este aspecto del Tantra que es la conciencia recordándose, reconociéndose a sí misma, ¿no? Es como este juego de la conciencia que juega a esconderse para volver a encontrarse. Entonces, en este momento de reencontrarse se le llama pranavijña, y es este recordar. ¿Y cómo se da ese pranavijña? Se da en el Tantra, también se da mediante diálogos. Shiva y Shakti, que son la conciencia y la expresión de vida absoluta, se dividen en dos, en uno y en el otro, ¿no? A nivel didáctico, solo para ilustrarnos, solo a nivel pedagógico, porque siempre son uno. Y nos plantean un diálogo. Hay uno que se hace el ignorante, el otro se hace, juega a ser el que sabe, y entonces abren este diálogo. El que juega a ser ignorante hace una pregunta, el que sabe, ¿no? Como empieza el Vijnayavairava Tantra, la Shakti le dice: yo que he sido iniciado en todos los misterios del sistema Trika, de todas formas tengo algunas dudas, no sé si serías tan amable de contestármela. Y entonces le plantea preguntas. Y Shiva le dice: tú que eres la diosa de la sabiduría y que sabes todo, bueno, si quieres que juguemos a este juego, con gusto te contestaré. Y va contestándole las 112 slokas, le contesta todas esas preguntas, y al final del texto se vuelven a unir en la indiferenciación, ¿no? Solo se han separado durante un rato, diferenciado durante un rato para ilustrar este diálogo. Y entonces esto es donde estoy, viendo que al final, digamos, si alguna sabiduría va atravesándome, se basa en mi curiosidad y mi deseo de saber. Y entonces ahí, encontrándome con seres como tú, algunos que aparentemente tienen más experiencia, o otros que tienen aparentemente menos, pero siempre es esa pregunta inteligente, esa respuesta desde una experiencia, lo que vamos explorando en estos diálogos, en estas entrevistas. Y esto es lo que estoy haciendo, pues montando el sistema técnico e invitando a personitas. Y bueno, primero con Damián y contigo empezamos un poquito, y ahora le hice esta entrevista, charla a Artur Sala, ahora a Ferran Estar también otras, y tengo prevista otras. Bueno, disfrutando ahí de este formato diálogo, formato entrevista, para darle contenido, para compartir lo que traigo, para compartir mis dudas, mis ganas de saber. ¿Y hay algún tema que ahora te genera más curiosidad? Como lo que hablamos de la alimentación, la salud. Bueno, este tema de nutrir y de comprender el funcionamiento de los seres humanos, y también de cuál es la salud y la alimentación y de los cuidados óptimos para un ser humano. Yo siento que esto siempre me ha atravesado, sobre todo desde que fui padre. Con 24 años me empecé a preguntar esto, ¿no? Porque ser padre ya te pone en ese lugar ya no es de tu salud que cuidas, sino de la de otros seres, ¿no? Y entonces
bueno, que si llevarlo o no llevarlo al médico convencional, que si, bueno, que si seguir todos los protocolos que se plantean con los niños. Y ahí empezó toda mi indagación, que si el azúcar, que si los conservantes, que si en el protocolo de los niños, todo este tema de las que no se pueden mencionar y todo, ¿no? Antibióticos, que si azúcar o fructosa o ni fructosa, entonces qué. Y eso ha sido un camino desde los 24 años. Llevo realmente ahora 30 años en ese camino. La verdad que es algo que me viene de mi familia también. Mi abuelo ya hizo como un tránsito a estudiar la alimentación como elemento de acompañar la conciencia, la salud, la vida. Mis padres también, y yo lo tomé a partir de este momento, y siempre ha sido una investigación. Luego acompañando en temas de salud no solo a mis hijos, sino también a mi madre, y siempre me he metido mucho en esto, en salud, nutrición. Y sí, hay un interés, y hay una experimentación en primera persona, y siempre la vida. Yo llevo como 8, 10 años siguiendo una dieta que trata de investigar y al mismo tiempo explorar algo que considero que tiene que ver con nuestra naturaleza biológica, y que no va tanto a una idea, ideología, moral de lo, sino va a reconocernos como situados en un rincón particular de la cadena trófica, con un sistema digestivo muy particular, y que nos lleva pues a asumir lo que somos, ¿no? Más allá de las ideas mentales. Y sí, esto en la actualidad me está llevando a comer prácticamente una vez por día, comer sobre todo proteína de origen animal, sobre todo carne, pero también huevos y pescado, y complementarlo con alguna verdura, sobre todo aguacate, pero poca verdura, con algún queso Roquefort y algún fermento tradicional como la cerveza o el vino o la sidra, y poco más. Algún día de hidrato de carbono, pero sí, algún tubérculo, por ejemplo la yuca, o algún día patata, o algún día maíz, pero es como un día por semana o algo así, y en general sin hidrato de carbono, o con muy poco hidrato de carbono, el que lleva el aguacate, o el que lleva un pepino, o el que lleva un cacao, un fruto seco, digamos, ¿no? Me parece muy interesante esto. O sea, has llegado a la conclusión de que en tu alimentación hay carne, bastante carne y bastante pescado. ¿Y alguna carne en concreto, pescado concreto? Sí, la carne, yo como soy de origen uruguayo, aprecio particularmente la ternera uruguaya. La traen de ahí, hay importación directa, frigorificada. La carne viene a un grado constante y por tanto, y envasada al vacío. Antes tenía algún aditivo conservante, ahora ya no tiene ningún aditivo. Y son carnes que duran unos cuantos meses, 4 o 6 meses frigorificada. Y cuando se saca de esa cadena de frío estable a un grado, o sea, no viene congelada, entonces te dura 15, 20 días en la nevera antes de que le quites el envasado al vacío. Entonces comemos esta carne, ¿no? También he comido pues algún cordero de pasturas de Nueva Zelanda, esto sí viene congelado. Y si no, carne de España como
o pollo ecológico o algún cordero que siento que es la carne que, sin ser ecológica, hay algunas de calidad y a mí al menos me da una buena sensación. El tema es que nuestro sistema digestivo es pequeño y que necesita reposo para que no se acidifique todo el sistema digestivo y por tanto todo el organismo. Entonces la idea es comer pocas veces, no mucha cantidad, alimentos altamente nutritivos. Entonces yo como normalmente una vez al día, a veces con algún complemento, me tomo un café con un poquito de leche de arroz, a la mañana, por ejemplo, sí puede ser. Pero después hasta el mediodía no tomo nada y al mediodía como. Y después a lo mejor unas horitas después de comer me como unos frutos secos y una naranja a veces, pero poca cosa más. Y entonces eso hace que reduzca mucho la ventana alimentaria, es decir, la generación de ácido clorhídrico en el estómago está solo durante unas horas, digamos, desde que hago la comida hasta que dejo de comer, y después unas 3 horas más, calcula, pues entonces si como, por ejemplo, a las 2 y tomo los frutos secos a las 5, pues de 2 a 8, o sea, una ventana de 6 horas solamente, hay ácido clorhídrico en el estómago y entonces ahí se genera acidez. Pero el resto de las horas del día, 16 horas, se está generando alcalinidad, porque está en reposo el sistema digestivo, o sea, el estómago. No genera acidez y por tanto se puede dejar que la alcalinidad natural del sistema digestivo vaya tomando espacio y alcalinizándose y dejando actuar a la flora intestinal, especialmente que le gusta la alcalinidad, como la que tiene el vinagre, la cerveza, el queso roquefort y determinados, digamos, bichitos de flora intestinal a los cuales le gusta la alcalinidad. Y por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus, como indica el nombre, le gusta el ácido acidophilus. Entonces no estoy tomando tampoco ahora lácteos, salvo el roquefort. Y la mantequilla, porque tiene muy poco. Algo de mantequilla también, una mantequilla ecológica, porque tiene muy poco Lactobacillus acidophilus. Este es un poquito, ¿no? El principio, alimento con mucha concentración de nutriente, que alimente mucho, que nos permite comer relativamente poca cantidad y pocas veces al día. Y de esta manera y luego te nutres bien, esto es muy importante, estar bien nutrido, y dejas reposar el sistema digestivo para que se genere alcalinidad. Y esto de la alcalinidad se puede medir con unas tiritas de pH en la orina y vas controlando un poquito si puedes ir subiendo a partir de 7, 7,5, digamos que estamos en alcalinidad, pero en general estamos en 5, en 6 y esto es súper ácido en la orina, ¿eh? Y esto se compran unas tiritas y te lo mides. Y bueno, es ir generando alcalinidad. Esto es importante para todo tema de salud. Las enfermedades se generan en entornos ácidos, ¿no? Ahí hay una gran confusión de que comiendo alimentos alcalinos vamos a generar alcalinidad. No, lo que genera alcalinidad no son los alimentos alcalinos, es el ayuno, es decir, dejar descansar el sistema digestivo, porque cuando estoy comiendo se genera ácido clorhídrico en el estómago y esto es lo que acidifica. El reposo y el ayuno y reducir la ventana alimentaria es lo que permite que se alcalinice el cuerpo. No consumir la flora intestinal acidófila, sino la alcalinófila, digamos.
Y además el consumir grasa. La grasa es lo que activa la bilis. La grasa en particular, siempre se ha consumido la grasa de la carne. Es lo que activa lo que realmente acidifica el sistema digestivo, que es la bilis. Aunque yo coma alimentos ácidos como la carne, cuando la como con su grasa se activa la bilis y esto es lo que alcaliniza. En cambio, otros alimentos, aunque sean alcalinos, no provocan alcalinidad en el sistema digestivo. Ahí hay una gran confusión y es interesante cuestionar esto. Maravilloso. Entonces no es necesario tanta fruta y verdura, entiendo. Es que la fruta y verdura no son alimentos muy nutritivos. Sí que tienen algunas vitaminas interesantes, pero las encuentras en otros alimentos también. Porque la fruta y la verdura lo que tiene sobre todo es agua y hidratos de carbono. No hay una concentración alta de alimento. Yo igual siempre me gusta comer alguna cosita cruda, un aguacate, un pepino, en temporada un tomate, pero poca cantidad es suficiente. El alimento realmente sale sobre todo de la carne y algunos complementos, puede ser con frutos secos, con aguacate, con de Roquefort. Para ti esto sería lo más natural. Claro. En cuanto al aparato digestivo también. Digamos la alimentación óptima, porque estoy consumiendo alimentos altamente nutritivos que con poca cantidad puedo obtener mucha nutrición, porque cualquier otro alimento, por ejemplo, si trato de sacar la proteína de los vegetales, tengo que comer muchos vegetales realmente, cereales y legumbres para obtener la cantidad de proteínas que necesito, pero además, como esas proteínas no tienen la misma proporción de aminoácidos que tiene mi proteína, pues tendré que comer aún más cantidad, e incluso así hay aminoácidos esenciales que no los puedo obtener de la proteína vegetal. Entonces la proteína animal es fundamental y es el alimento más importante, la proteína, porque es de lo que estamos construidos, lo que está construido en nuestros tejidos, nuestros órganos. Y hay mucha desnutrición en general, y muchas enfermedades y problemas vienen de la desnutrición en realidad. Aunque comamos mucha cantidad, comemos alimentos que no nos nutren o no nutren todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, lo principal es el hidrato de carbono, la proteína. En cambio, lo que estamos comiendo principalmente es hidrato de carbono. Y el hidrato de carbono aporta energía y poco más, porque el hidrato de carbono no se acumula en el cuerpo. No estamos hechos de hidrato de carbono. La energía que necesitamos, es decir, lo que nos aporta más el hidrato de carbono es energía. En general, sí podemos comer un poco de hidrato de carbono, sí podemos comer grasas y también se transformará en energía, ¿no? Pero de lo que estamos hechos realmente es de proteínas. El músculo está hecho de proteínas, el órgano está hecho de proteínas. También hay grasas y otros elementos, pero esto también no es el centro de la alimentación. El centro de la alimentación tiene que ser la proteína y la grasa, y menos hidrato de carbono. Yo pienso que históricamente se ha impuesto una alimentación en base al hidrato de carbono por muchas razones de dominación. El hidrato de carbono genera una necesidad de una alimentación constante, y yo pienso que esto es una forma de dominar a la gente, ¿no? Porque es que necesitas alimento, come en mi mano, pero antes, hazme un servicio, ¿no? Trabaja para mí. Hay una dependencia emocional y fisiológica. En cambio, cuando comes proteína y grasa, puedes estar sin comer un día, 2 días, 3 días, y no hay problema en realidad, porque sigues nutrido.
Si en cambio estás enganchado al ciclo de la insulina, al ciclo del hidrato de carbono, estás constantemente necesitando comida varias veces al día. Y esto es un enganche emocional, fisiológico, real, ¿no? Y además el cuerpo no se nutre, no se construye. Nosotros cuando trabajamos en bioenergética, en tantra, nos damos cuenta mucho de esto, ¿no? Como el consumo de proteína nos construye el cuerpo, ¿no? Nos renueva, es nuestro edificio, ¿no? A nivel físico y también a nivel energético, da un fundamento, da una base, da un primer chakra, da una estructura, ¿no? Maravilloso. Y en cuanto al agua, ¿qué cantidad de agua es buena beber o qué tipo de líquido es bueno nos nutre de verdad? En cuanto al agua, estamos en ese momento donde ha habido una confusión muy grande. Por un lado, con la sal, se ha recomendado reducir la sal y se ha recomendado aumentar el consumo de agua, ¿no? Y esto genera un problema, que luego no circula la energía ni la electricidad en el cuerpo, y esto genera muchos problemas, tanto de acorazamiento, que es lo que trabajamos en bioenergética, como de enfermedades. Muchas enfermedades vienen por la baja conductividad de los líquidos de nuestro cuerpo, y esto se soluciona tomando menos líquido o tomando menos agua y más sal. Sal de calidad, sal marina. ¿Sí? Pero tendríamos que tomar una proporción mínima de 6 gramos de sal por litro de líquido. Y en general las recomendaciones de la OMS son tomarnos 2 o 3 litros de agua más el líquido que tomamos en las comidas, y tomar solo 5 gramos de sal. Eso es poquísima sal y genera muchos problemas, celulitis y otro montón de problemas. La recomendación sería reducir el consumo de agua y de líquido en general, y en todo caso y aumentar el consumo de sal. Y si lo quieres tener muy preciso, pues sería algo así, ¿no? 6 gramos de sal por litro de agua. Se puede tomar un suero, que es agua con sal y con limón, si quieres, para que sepa más rico, y porque tiene otras funciones el limón también. Y en cambio de agua, tomar este suero. Y en realidad, para un tema de desintoxicación de la cantidad de agua que hemos tomado muchísimos años, la idea es poder ir aumentando el nivel de sal durante un tiempo para ir drenando el exceso de agua. Y entonces ahí podemos ir subiendo 1 gramo, otro gramo cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas, hasta llegar a unos 12-13 gramos de sal por litro de agua. Al menos durante un tiempo, para ir drenando esa cantidad de agua que hemos acumulado en las células y en los órganos. Y después podemos volver a ese nivel óptimo de 6-7 gramos de sal por litro de agua. Lo que pasa es que si después nos tomamos un café, nos tomamos un zumo, nos tomamos una cerveza y no lo tomamos con sal, pues tendríamos que tomar esa sal correspondiente en esa proporción, 6-7 gramos de sal por litro, para mantenernos en un nivel óptimo. Y en todo caso, el riñón puede eliminar el exceso de sal, pero no puede eliminar el exceso de agua. Entonces es preferible mantenernos a niveles de más sal de esa proporción, que es la óptima, entre 6 y 7, porque el riñón, si necesita eliminar sal, lo eliminará correctamente, pero si necesita eliminar agua, no la elimina correctamente. Ahí hay algunos referentes interesantes que se pueden citar con mucho gusto. Ahora, la persona que estoy siguiendo con más profundidad es David Duarte, que es médico, pero también médico de medicinas tradicionales, y un ser que siento que ha sintetizado muchos elementos
que yo llevo mucho tiempo investigando y experimentando, pero encontrarlo a él ha sido como una confirmación de cosas que ni siquiera encontraba en otros lados y que yo ya estaba haciendo, ¿no? Como esto de comer una vez por día. Pero bueno, ha precisado algunos temas, por ejemplo, este tema de la sal está muy desarrollado en él y hay mucha claridad con respecto a las enfermedades que produce. Pero también él mismo cita, ¿no? Y se puede ver por ahí otros autores que hablan de la sal, ¿no? Como Di Nicolantonio, se puede encontrar por ahí también. O todo el tema de los alimentos altamente nutritivos se puede ver también en Weston Price. O todo el tema de la cetosis se puede ver también en Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Bueno, hay muchos referentes ahí que me han servido para inspirarme y para tener ideas y las cuales experimentar al final. Yo siento que es muy importante también que lo que nos resuene lo podamos experimentar y matizar de qué tipo de uso para uno, ¿no? Pero sin llevar a un extremo esto, porque al final esto de la escucha individual, porque al final estamos muy confundidos, ¿no? También. Y sí, este es el primer criterio, la escucha propia, porque es que además no tenemos otra manera, ¿no? Pero ojo con nuestras ideas, ¿no? Porque estamos en un mundo como muy ideológico y somos capaces de desconectarnos tanto de nuestra biología y... Bueno, hay todo un tema. Y que, como te decía, también sostiene una salud diferente a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Y además una creatividad también, porque si estás todo el día... Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos y estaba en esa inquietud y hacíamos algún viaje. Y estás de viaje, estás con los niños y te pasas el día pensando en la comida. ¿Qué vamos a desayunar? Si nos vamos, no sé qué, después... ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? Te pasas el día pensando, preparando y comiendo y ya estás pensando en la siguiente comida y te pasas la vida comiendo y pensando que vas a comer. Y ya si tienes niños ni te digo, porque si eres tú todavía, pero si tienes hijos, todo el día pensando en la comida, todo el día comiendo, todo el día digiriendo. Y esto es una pérdida de energía, una pérdida de tiempo. En cambio, si comes una vez por día, comes sencillo... No necesitas comer, si comes alimentos altamente nutritivos, no necesitas comer de todos los grupos alimentarios, de todo. Pero todo lo que a veces no hemos aprendido de que el plato tenga los principales nutrientes. Es que los principales nutrientes están en la carne, porque nosotros somos carne, pero no en el músculo, en el animal. Como se comía tradicionalmente la carne, no es comer músculo, es comer el animal entero. El pollo te lo comes entero. El cordero se puede comer entero. Se comen los cartílagos, se comen las membranas, se comen... si es de calidad y ecológico, se pueden comer las vísceras, que también son altamente nutritivos. Ahí hay opiniones contradictorias sobre esto de las vísceras. Nosotros siempre habíamos comido y vemos ahí como unas ventajas en determinadas vitaminas, etcétera, ¿no? Pero por lo visto comer exceso de vísceras también puede tener sus problemas, pero bueno, esto son cositas a investigar todavía. Pero la idea es comer el animal entero. El animal entero tiene todo lo que necesitas, porque nosotros somos un animal entero y tenemos todos esos elementos. Es muy sencillo. O sea, tenemos cartílagos, tenemos pieles, tenemos músculos, tenemos órganos. Si nos comemos todo eso, es muy similar la estructura digamos, de las membranas y los tejidos de un cordero, de una vaca, que de un ser humano, a pesar de las diferencias. Lo que sí que es diferente es el sistema digestivo. Una vaca, un cordero, tiene varios estómagos, tiene un sistema digestivo ácido. En cambio, nosotros tenemos un sistema digestivo alcalino. Sí que somos omnívoros, pero si ponemos una escala, en un extremo un animal carnívoro y en otro extremo un animal herbívoro, podemos poner el tigre y la vaca, por ejemplo, estamos mucho más cerca del tigre.
de cualquier animal carnívoro, a nivel de forma del sistema digestivo, funcionamiento del sistema digestivo. Tenemos un solo estómago, un estómago pequeño y un sistema digestivo que tiene que estar alcalino y que necesita alimentos altamente nutritivos y comer pocas veces. Y esto es muy de los carnívoros. Es verdad que somos omnívoros, podemos comer otros alimentos, pero complementariamente. Hay una humildad en sabernos en el lugar de la cadena trófica que estamos, y además esto no tiene que... Cuando entramos en consideraciones inmorales es porque estamos viviendo en un mundo que genera mucha violencia sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las plantas, sobre los propios seres humanos, y entonces se genera un reflejo, una reacción frente a esto, que es lógica, que es de cuestionamiento, y entonces empieza a negar todo lo que estamos viviendo, pero sin referencia, ¿no? Se pierde la referencia orgánica y natural, ¿no? Porque reaccionamos mentalmente ante toda esa violencia, ¿no? Y sí, por supuesto que todo el sistema productivo de los animales, de las plantas, es un sistema de monocultivo, es un sistema violento con la naturaleza, con los animales, con las plantas y con los seres humanos. Pero esto no lo vamos a arreglar por el hecho de no comer animales, sino que realmente nos desconectaremos cada vez más de lo que somos animales omnívoros, pero con un sistema digestivo más parecido al carnívoro, que tiene su función en la cadena trófica. Y si nos situamos en nuestro lugar donde nos corresponde, en este sentido, pero en muchos otros sentidos, siento que podríamos tender a reconstituir, digamos, a apoyar a que se reconstituya el ciclo natural de la vida, ¿no? Y la retroalimentación de la cadena trófica, ¿no? Hay que pensar que el buitre o el tigre no son los malos de la cadena trófica, ¿no? Sino que cumplen su función en un ciclo global, ¿no? Esto se ha demostrado en estudios, ¿no? Como en una isla, por ejemplo, quitas los carnívoros, dejas solamente los grandes herbívoros y se produce una desertización. Cada animal de la cadena trófica tiene como una función perfecta en el conjunto. Es verdad que el ser humano nos hemos desconectado, pero nos hemos desconectado fundamentalmente porque hemos dejado de vivir en coherencia con lo que somos. Y esta es otra incoherencia con lo que somos. Perder nuestra perspectiva y nuestro lugar en la cadena trófica, perder nuestra sensibilidad con nuestro sistema digestivo. Muchas gracias. A ti. Me parece una nueva perspectiva, muy diferente a lo que he escuchado hasta ahora, de hecho. Sí, todo lo espiritual además viene muy de la mano de visiones muy vegetarianas y de rechazo de la alimentación con la carne, con la carne. Hay mucho miedo con esto de la carne. Y genera mucha contradicción. Hay gente que realmente se vuelve muy agresiva con estos temas. Hay una ideología muy fuerte, muy son temas polémicos, soy consciente. Pero bueno, necesario cuestionarnos, investigar, ¿entiendes? Sí. Yo hablo en primera persona también. Es decir, tampoco no quiero convencer a nadie. Hablo para el que ya piensa así, como para que sepa que no está solo. Y al que le inspire experimentar, pues ahí estamos también. Pues con gusto compartir nuestra experiencia y nuestras investigaciones. Pero bueno. Me dicen por la mañana. Sí. Dale.
que quería preguntarte que por la mañana al levantarte, que entiendo que hayas pasado ya bastantes horas de ayuno, ¿es bueno beber algún tipo de líquido en concreto? O sea, ¿hay algún ritual, como algo que sí que es bueno por la mañana antes de que luego ya comes a las 2 de la tarde, por ejemplo, ahí para nutrir esas primeras horas de la mañana? Digamos, como tránsito a un sistema digestivo más alcalino, porque le tenemos muy acidificado y además hay una flora muy acidificada. Una de las cosas que estamos tomando también desde la sugerencia de David Duarte es un poco de agua con bicarbonato al acostarnos, y tal vez, si es necesario, si sigue ácido el sistema, un poco al levantarse también. Una cucharadita o media cucharadita de bicarbonato alimentario con un poquito de agua. Por mi experiencia, yo lo pongo en una taza, lo caliento un poquito a la temperatura del cuerpo, un poquito más, a 35 o 40 grados. Le pongo la cucharadita, lo mezclo y tomo ese bicarbonato. Esto es para ir, no es para tomarlo toda la vida, es simplemente para ir impulsando el sistema a un entorno más alcalino. Teóricamente tendríamos que estar entre 7,5 y 8 de alcalinidad, y estamos por 6. Estamos muy ácidos. Esto genera un montón de problemas. Entonces, para ir hacia ahí, vamos a usar durante un tiempo este apoyo, que es el bicarbonato. Realmente no está muy bueno, a mí no me gusta mucho y no lo hago siempre, pero si no lo he hecho por la noche, pues por la mañana lo hago. A veces lo hago las 2 veces y a veces ninguno, porque también soy muy amoroso con mi proceso, no me violento, ¿no? Entonces, si no me apetece, no lo hago. Pero si estoy ahí en esa práctica, pues sí lo tomo y me gusta ahí como ir. Es una satisfacción cuando ves que el colorcito de la tirita reactiva del pH va subiendo de 7, es bonito. Y entonces también uno lo hace en esa construcción, ¿no? de salud, de cuerpo, de criterio, ¿no? Después, también por el mismo sentido, después de un rato, de 1 hora, 2 horas, o antes, si no he tomado, tomo un limón o 2 rebajado con agua de mar. ¿Cuánta agua de mar? Pues un poquito. El agua de mar también tiene unas propiedades increíbles de sanación y de salud, y además por este tema de la sal, es lo que tomo yo. Lo que pasa es que cuando se empieza, tal vez, este tema de medir los gramos de sal con una pequeña báscula con respecto al líquido que vas tomando, es una forma de controlarlo más fino, ¿no? Pero el agua de mar, si calculas que tiene, he escuchado diferentes cosas, entre 36 y 40 gramos de sal por litro de agua. Si lo rebajas en proporción y dices, no, mira, si estoy en 6, pues sería una sexta parte, ¿no? O si estoy en 12, sería una tercera parte. Yo, que estoy por ahí en 12, pues más o menos, cuando me preparo el suero, o sea, el agua con agua de mar, pongo una tercera parte de agua de mar y el resto de agua. Y en el limón hago lo mismo. Pongo 2/3 partes de limón y una tercera parte de agua de mar. Entonces me estoy tomando el limón, me estoy tomando lo con agua de mar, pero estoy tomando unos 12-13 gramos de sal por litro de líquido. Esto es mucho para empezar, porque ahí te puede venir diarrea, lo que sea. Habría que empezar por 6, 7 y poquito a poco ir subiendo. Pero esto es lo que tomo, sí. El agua de mar también alcaliniza. El limón, aunque es ácido, también tiene un efecto alcalinizante porque activa la producción de bilis, igual que la grasa. Y esto es muy sabido, digamos. Y has visto que es justamente lo contrario de lo que se dice por ahí, que comer alimentos alcalinos como las verduras es lo que nos va a producir alcalinidad. No. Está súper estudiado que el limón, que es uno de los alimentos más ácidos que hay, produce alcalinidad por la activación de bilis.
y el otro alimento que produce mucha bilis es la grasa. ¿Se puede comer grasas vegetales para activar la bilis? Sí, sí se puede. Se puede. Lo que pasa es que tradicionalmente no habían tantas grasas vegetales. Sí estaba el aceite de oliva, pero era técnicamente difícil sacar el aceite de coco, y ni te digo el taín o la grasa, la mantequilla de cacahuete o de almendras. Todas estas grasas modernas implican unas tecnologías que no existían tradicionalmente. Tradicionalmente la gente para comer grasa comía grasa de los animales o del pescado. En el pollo y el pescado la grasa está en la piel y junto a la cabeza, en el pescado, ¿no? Entonces la grasa y el limón son las cosas que activan más la bilis, que es lo que produce alcalinidad en el sistema digestivo, además del ayuno que hemos dicho antes y además de la generación de una flora intestinal alcalina, y se puede ir hacia ahí con ese apoyo del bicarbonato. Yo también tomo un poco de magnesio, que también tengo entendido que alcaliniza. A veces cuando no me apetece mucho el bicarbonato de sodio, tomo carbonato de magnesio o otro compuesto de magnesio que también por lo visto complementa mucho nutrientes que no tenemos en general y eso, básicamente esto es lo que estoy ahora mismo comiendo. Llevo muchos años de la comprensión de la importancia de la cetosis, de la reducción de los cereales. Sí, los alimentos que desaconsejamos, digamos, son sobre todo cereales, pan y lácteos. Y por supuesto azúcar. Y poco a poco ir reduciendo la cantidad de hidratos de carbono diarios y semanales. Yo entiendo que un día excepcional, un día a la semana o cada 2 semanas, pues un alimento que contenga más hidratos de carbono, pues es funcional. Pero no cada día. Cada día estar en cetosis, que es el sistema digestivo y metabólico que funciona en base a las grasas y no en base al hidrato de carbono. Lo que pasa es que para llegar a eso hay que ser muy delicado, muy amoroso, y yo recomiendo empezar a experimentar ese estado de cetosis, no tanto desde el ayuno y no radicalmente, ¿no? Por ejemplo, un día a la semana no comer hidratos de carbono y en cambio de hidratos de carbono comer abundantes grasas de calidad. Por ejemplo, la que está en el huevo, que la yema es grasa, el aguacate, grasa de la carne, del pescado, grasas vegetales como el taín, la crema de cacahuete, el aceite de coco, el aceite de oliva o otros aceites como de girasol de primera presión en frío o de semillas. Abundante en grasas durante ese día y medio, y ese día no comer hidrato de carbono. Entonces se experimenta lo que es la cetosis. Pero hay 2 tipos de cetosis. Una cetosis va a recoger los alimentos que acabas de comer. Si no has comido hidrato de carbono, toma las grasas que acabas de comer y las transforma en energía. Y otra cetosis es cuando te encuentras en ayuno y vas a buscar tu tejido adiposo, la grasa que está en tu propio cuerpo, digamos, ¿no? Pero esto es un segundo paso. Lo primero para experimentar el estado de cetosis puede ser esta invitación a un día a la semana, por ejemplo, no comer hidratos de carbono o comer menos de 50 gramos de hidratos de carbono o menos de 30, y en cambio comer más grasas, y así experimentamos y hacemos el tránsito. A veces esto puede tener unas pequeñas síntomas de acostumbramiento, porque como no estamos acostumbrados en general la gente todos los días come hidratos de carbono, nunca entramos en cetosis. Y esto sería un estado metabólico fundamental de la salud humana. Esto yo llevo muchísimos años haciendo eso, 8, 10 años. Y después, algo interesante también son los ayunos. Ahí estoy yo por experimentar toda esta parte de ayunar más de un día
que lo he hecho alguna vez, pero muy puntualmente, pero son los retos en mi camino ahora, ¿no? No solo no comer una vez más que una vez al día, sino de vez en cuando no comer. Esto yo creo que lo he hecho un par de veces. Todavía hay un encuentro con mi mundo emocional, ¿no? De esto bonito y amoroso que tiene el comer, que ahí me estoy escuchando para ver cuándo doy esos pasos, pero ahí estamos caminando, ¿no? Aprendiendo. Porque ahí está lo de la autofagia que te decía también, ¿no? O sea, la autofagia es ese proceso de regeneración celular y metabólica que no solamente está en cetosis, sino que además repara la célula y hace una limpieza interna. Cetosis, autofagia son conceptos interesantes a experimentar ya. Bueno, todo un planteamiento de salud, de alimentación. Sí. Luego, bueno, la invitación a cuestionar, luego el sol, investigar, muy importante, claro. El sol no hay que tenerle miedo. Sí, al sol de verano de las 12 a las 3:30 de la tarde no hay que ir a ese sol, por supuesto. Ese sol es mortal. La gente va a la playa en verano a la 1 de la tarde, es una locura. Yo no me pongo crema para ir a la playa, pero no voy a esa hora, ni loco. Voy a esa hora pues en abril, a principios de mayo, pero luego ya no. Ahora ya no se puede ir a esa hora. Voy o por la mañana, de 10 a 12, o por la tarde, a partir de las 4 a 6. Y entonces, el sol del mediodía en invierno, o de la mañana y la tarde en verano, o los soles intermedios en primavera y otoño, o sea, tú tienes que mirar un gato. Un gato en verano no se pone al sol y en invierno está todo el rato al sol. Aprende del gato y sigue al gato. Tú ponte al sol cuando el gato se pone al sol, y cuando el gato no va al sol, tú no vayas al sol, y déjate de cremas. O sea, escucha la vida en ti, y si todavía no escuchas, observa la naturaleza, lo más natural que haya alrededor de ti, ¿no? Y si es un gato, pues un gato. Pero el sol es fundamental. El aire, el sol, la sal, el agua y el alimento, ¿no? Esto es lo fundamental que somos y que necesitamos, ¿no? Buen aire, buena respiración, nutrición solar cada día. No hace falta muchísimo estar negro, pero sí cada día ir a buscar el sol, ponerse al sol, aunque sea 10 minutos, media hora, sol. Buen aire, buena agua, mar, agua de mar, o ir al mar. Somos mar. Dentro de nuestro cuerpo hay mar. La vida salió del mar porque se pudo hacer un mar interno. La vida salió del mar porque se llevó el mar consigo, adentro. Alrededor de las células hay mar. Es otra concentración, pero la vida nació en el mar y se pudo distanciar del mar porque construyó un mar interno. Necesitamos ese mar, regenerarlo. Con contacto con el mar, tomando un poco de agua de mar, tomando sal. Y después también poner los pies y el cuerpo en contacto con la naturaleza, en contacto con la arena de la playa, de la orilla de la playa, o en contacto con un pastito o con una tierra que nos permita descargar las corrientes electromagnéticas que acumulamos en el cuerpo, sobre todo por vivir con zapatos con goma de plástico, o por estar en contacto con aparatos eléctricos, móviles, pantallas, todo esto, ¿no? Subir en coches, todo esto genera mucha carga electromagnética en el cuerpo, y es muy importante cada día, por la mañana o por la tarde, pasearnos un rato con los pies descalzos. Mejor si es sobre un pastito un poquito húmedo, genera más descarga, aunque luego hay cosas de medicina china que cuestionan esa humedad. Si es mucha humedad te puede, pero ¿sí? Este contacto con
un suelo, una tierra, un barro, un pastito, descarga de electromagnetismo, y esto es importante también. Bueno, ahí ya tenemos todo un programa completo: sol, aire, el agua de calidad también, pero no de calidad en el sentido de que tiene muchos tóxicos. Si la puedes tomar de manantial natural, bien, y si no, un filtro. Mejor un filtro bueno de agua y tomar el agua del grifo, para mí, que las aguas embotelladas estas, que tiene mucho problema el plástico del agua, tiene mucho problema esa agua estancada, esa agua que le quitan todos los minerales para que no se pudra. Yo tomo agua del grifo filtrada, y si no, agua de manantial, que recojo en botellas de cristal. Un poquito de agua de mar, y siempre con la proporción de sal que estamos hablando. Y luego alimento de calidad, o sea, más calidad y menos cantidad. Carne uruguaya, pollo ecológico, lo compro en el Veritas ecológico. Cordero es lo único que compro que no sea o uruguayo o ecológico, y trato de comprar un cordero de Aragón, un cordero que esté bien. Es una sensibilidad interna también, ¿no? Cerdo no como prácticamente, salvo alguna vez un jamoncito bueno o tal, pero en general no. Sí, hay que comer animales que sean vegetarianos, eso sí estoy de acuerdo. El cerdo que come cualquier cosa que le dan, esto es medio delicado. En cambio, el caballo es capaz de morirse de hambre antes de comer cualquier cosa, ¿no? El caballo es muy fino. Aunque no hay mucha tradición de comer caballo, se puede comer caballo, potro, sí. Pero yo, dentro de los alimentos de la carne más habitual, priorizo la ternera y el cordero y el pollo ecológico. El pollo sí es importante que sea ecológico. La ternera y el cordero depende del presupuesto, depende. Yo prefiero el de ganadería extensiva uruguayo que el ecológico de aquí. La ternera de aquí, aunque sea ecológica, no me gusta mucho. Es otro animal, no está tan rico. Si es algo de aquí, compro cordero, como cordero. Sí me gusta el cordero de aquí. Pues eso, ahí tenemos todo un planteamiento. Si hay preguntas, o hay comentarios, no quiero entrar en polémicas. Si alguien piensa diferente, si le gusta comer vegetales y está a gusto con esto, yo no tengo ningún problema. De cada uno que siga su camino. No es por polemizar, pero si a alguien le resuena, pues adelante, pues hablemos sobre detalles, sobre la sal, sobre la carne, sobre qué carne, sobre cantidades. Una cosa que estoy aprendiendo es a comer menos, ¿no? Tenemos algo muy afectivo en la comida, y cuando comemos estamos muy acostumbrados a comer cereales, nos acostumbramos nuestro sistema digestivo a comer mucha cantidad, y eso, cuando comes carne igual comes mucha cantidad, pero en realidad, si escuchas bien, la carne es muy nutritiva y no necesitas comer tanto, y esto es interesante, ¿sí? Y es verdad que la carne tiene un ciclo de digestión lento, como dicen algunos vegetarianos, es verdad. Pero esto no es malo, porque realmente esa lentitud permite que se absorba todo el alimento y prácticamente no se desecha nada, casi no se caga nada, muy poquito. Entonces, porque tiene su tiempo, primero en el estómago, después en el intestino delgado, intestino grueso, con su tiempo. Pero si estás comiendo una cantidad enorme cada día, entonces sí que desechas un montón, que hagas un montón, pero no te nutre el alimento. Por el hecho de que vaya rápido la digestión no significa que te nutra, al contrario. Si va lento, pero va orgánico, todo ese alimento que has comido es absorbido por el cuerpo y nutre el cuerpo. Entonces, comer menos, pero alimentos altamente nutritivos. Esto, Weston Price... ¿Notas una diferencia? ¿Cómo? Quería preguntarte si has notado alguna diferencia a la hora de ir al baño también. Sí. Muy interesante. No vamos a entrar en detalles muy escatológicos, pero es bonito cuando las caquitas no tienen tanto olor y están más bien formadas.
hay este mito de... regular también. Sí, hay este mito de que para ir al baño bien necesitas comer fibra. Esto es una manera. Cuando comes mucho vegetal necesitas comer fibra para ir al baño bien, pero si no comes mucho vegetal, comes más bien carne, también vas al baño bien y no necesitas comer fibra. No necesitas. Y sí, hay una regularidad, hay todo un tema de unas formas muy adecuadas también, ¿no? Muy bien formadas, y no esta cosa pastosa y que tiene que ver con inflamación intestinal. Yo noto mucha diferencia en esto y es agradable, sí. No. Todo este tema intestinal y de ir al baño, siento que es un muy síntoma de cómo comemos, y cuanto mejor comemos, más fluido, más bien formado, menos olores desagradables, y sí. Y también mi síntoma tradicional ha sido mucha inflamación intestinal y estomacal. Y esto se reduce enormemente por el tipo de alimento y por la cantidad de alimento y por, estoy flipando. Yo sobre todo, ha sido todo un aprendizaje. A mí mi panza y me ha hablado mucho, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Cómo se va reduciendo el tamaño del estómago, el tamaño del intestino y los procesos de inflamación, ¿no? Yo algún día me como una paella y me inflamo todo, un día puntual, porque he ido a la casa de mi hermano, ha hecho una paella, fantástico, pero un día puntual porque sé las consecuencias que tiene, ¿no? Todos los cereales inflaman, el pan inflama muchísimo. Un día me como una pizza con mi hijo, una pizza ecológica, casera, de la hostia, no sé qué, me encanta, pero me inflama. Pero sí lo hago a veces también, pero sabiendo las consecuencias que tiene. Y después estoy 2-3 días para recuperar el tamaño de mi intestino, de mi panza, y la sensación de ligereza, de fluidez, ¿no? Yo cereales casi no como, salvo en momentos puntuales así. Y cuando como hidratos de carbono, ya te digo, como yuca me gusta. A veces patata, un puré de patata natural, por supuesto, y ecológica, y a veces maíz, como mucho, pero no harina de maíz, sino el maíz triturado, la cachapa que dicen los venezolanos. Esto como a veces, y no me sienta tan mal, no me sienta tan mal, pero claro, es mucha cantidad de hidrato de carbono. Y esto, para entrar en cetosis, no es tan interesante. Pero un día a la semana lo hago sin problema. Pero en general intento como mantenerme en cetosis, comer un máximo de 50 gramos de hidrato de carbono al día, 30, 50. Y ahí también vamos alcalinizando, etcétera, ¿no? Vamos haciendo todo ese proceso. No, muy interesante. Sí, como dices, este mundo me apasiona a mí. Nunca me he compartido mucho así en público, con esto de la bioenergética y tal, más ese aspecto corporal, emocional, espiritual, terapéutico. Pero siento que todo es importante. Y te agradezco las preguntas y el espacio, como hacer un abanico de planteamientos. Y poco a poco podemos ir profundizando en cada uno de los temas, ¿no? Y ahí, hablando de salud, que hemos estado hablando estos días, pues yo pienso que es un fundamento de la salud esto, ¿no? Alimentos altamente nutritivos, sal, menos agua, y ir tendiendo un sistema digestivo, metabólico, cetogénico, en cetosis, alcalino, y abriendo la puerta también a la autofagia, esto, ¿no? Este sería como el fundamento. Gracias. Estupendo. Qué guapo, ¿no? Creo que ha quedado muy completo. Sí, ha quedado muy completo y una visión muy general, realmente, muy amplia. Me voy a apuntar estos dos conceptos que me dices. Autofagia.
y cetosis. Esto. Sí, y así, si queréis bibliografía y leer no sé qué, yo recomiendo estos 3 autores. Weston Price, que es este dentista del siglo XX que hizo una comparación fotográfica de los dientes y las cabezas, los cráneos de las personas y los niños y los viejos que vivían en Estados Unidos, en una sociedad industrial, comiendo pues sobre todo alimentos refinados, ¿no? Harinas refinadas, comparado con los cráneos, las dentaduras y las saludes de los niños y los ancianos de pueblos tradicionales, indígenas en Canadá, en Costa Rica, en Australia. Y las fotografías son brutales de la diferencia. Y él iba buscando si la salud no estaba en un tema más vegetariano, ¿no? Y se dio cuenta que no, que la salud estaba en un tema omnívoro, pero que tenía como fundamento principal la carne y la grasa animal y en general alimentos altamente nutritivos. Esto es muy interesante, tenéis Instagram, tenéis una página web, hay una fundación, hay un podcast muy interesante, Weston Price. David Duarte también, que es colega y referente actual, creo que es el que está en una claridad más potente y quien yo ahora resueno más, y que incluye conceptos que he profundizado con él y descubierto, como la sal y cómo realmente generar alcalinidad, estos 2 elementos sobre todo. David Duarte, también da cursos, tenéis un canal de YouTube, hay unos cursos online súper interesantes que me he hecho y que los recomiendo. Y después un referente que he usado muchísimos años, que aunque ahora me siento un poco más distanciado, me ha servido mucho y que tampoco nunca he conectado a nivel muy profundo porque lo veo muy cientifista, mecanicista, pero me ha servido mucho, también muchos años, es Marcos Vázquez, tiene un blog que se llama Fitness Revolucionario, también tiene un podcast y lo encontráis por Instagram, Facebook, por todos lados, y que combina alimentación con fitness. No es tanto mi rollo, pero realmente durante muchos años que no había encontrado a Weston Price o a David Duarte, me ha servido, y es alguien con sentido común y que apoya todos sus... Es un divulgador, pero también apoya todo con estudios y bien, está bien. Maravilloso. Muchísimas gracias, Vicente. Seguimos con este tema. Qué guay. Gracias. ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? ¿A sentirte profundamente vivo y con más recursos para vivir conectado contigo y con la naturaleza que habita dentro de ti? Soy Vicent Montserrat, director del área de no dualidad orgánica del Centro Mayéutica, y te invito a conocer la bioenergética integrativa, una formación corporal y vivencial en la que nos acompañamos en una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana, viva, animal, mamífera y salvaje, al tiempo que sensible, sutil, sublime y cósmica. Se trata de un viaje interior, así como también de acción en la vida y la cotidianidad, para poco a poco ir descubriendo lo que realmente somos, ir distinguiéndolo de lo que no somos, y así, con valentía, paciencia y amor, vivir cada vez más en coherencia con nuestra auténtica naturaleza.